Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro proyecto, un lindo girasol reversible. Y si te ha gustado nuestro tutorial, no olvides de regalarnos un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones, así no te estarás perdiendo de tutoriales futuros. Déjame tus comentarios qué te ha parecido nuestro proyecto. Y bien, mis queridos crocheteros, sin más que decir, continuemos. Vamos a comenzar haciendo el cabello en este color marrón oscuro. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vas a cerrar tu anillo mágico y ahora nos tocaría hacer la vuelta número 2 y voy a hacer 6 aumentos, pero solamente voy a tomar la hebra trasera. A partir de este punto vas a ajustar un poco más de lo normal tu tejido. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora nos toca hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Y de la misma manera voy a tomar solamente la hebra trasera. Un punto bajo, un aumento, tomando la hebra trasera. Y recuerden que tienen que ajustar su tejido. En total voy a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora voy a hacer la vuelta número 4. Igual solamente voy a tomar la hebra trasera y voy a hacer un punto bajo. Luego un aumento. Después voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento, tomando la hebra trasera y ajustando su tejido. En total voy a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Ahora me toca hacer la vuelta número 5. Igual voy a tomar solamente la hebra trasera y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Recuerden que tienen que ajustar su tejido. 1, 2, 3 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Ahora, de la vuelta 6 hasta la vuelta 9, vas a hacer un punto bajo en cada punto, pero solamente tomando la hebra trasera. Recuerden que tienen que ajustar su tejido. Y ahí nos vemos, de la vuelta 6 hasta la 9, solamente tomando la hebra trasera. Y cuando hayas terminado la vuelta número 9, retiras tu marcador porque ya no lo vamos a necesitar. Vas a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giras tu tejido y vas a tomar la hebra trasera. Aquí en el siguiente punto, tomando la hebra trasera, vas a hacer un punto deslizado. Vuelves a hacer las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto, tomando la hebra trasera, haces un punto deslizado. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de esta vuelta. Y cuando llegues a este punto, si te das cuenta, aquí están las hebras que nos han quedado. Vas a continuar tejiendo y así durante todo la espiral hasta que cierre.
Y así es como te va a quedar el cabello. Esta hebra con tu aguja lanera la vas a llevar por la parte interior. Ahora, para que tengan una idea más clara dónde van a colocar su cabellito, se van a ubicar esta parte, estas hebras que han quedado, tiene que quedar justo aquí. Y del ojo hay 3 vueltas hacia arriba, 1, 2, 3. Entre la tercera y la cuarta vuelta, en estas ambas vueltas, ahí te va a quedar tu cabello. Y justo detrás de las orejitas también. De esta manera. Y cuando ya los tengas ubicados, vas a pegar con silicona fría. Así es como te va a quedar. Aquí ya pegué el cabellito de mi muñequita. Miren, hay 3 vueltas hacia arriba. Y aquí también en la parte de la orejita. Está bien pegadito. Ahora voy a hacer las tiras del vestido. Voy a tomar un punto de estas hebras delanteras que me han quedado. Y con el color amarillo voy a hacer una cadenita para asegurar. En el mismo lugar voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora en el siguiente punto voy a volver a hacer un punto bajo, una cadena. Y vuelves a repetir un punto bajo en el siguiente punto, una cadena. Y vas a llegar bien pegado donde está el bracito, lo más pegadito al brazo. Es un punto bajo, una cadena. Y cuando hayas llegado aquí justo al costado del brazo, vas a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Vas al otro lado y vuelves a repetir la serie. Un punto bajo, una cadena. Cuando llegues al otro brazo, vuelves a hacer 3 cadenas y vas al otro lado. Aquí, 3 cadenas y continúas tejiendo hasta el final. Y vas a unir ambos lados con un punto deslizado. Aquí en el primer puntito haces un punto deslizado y cortas tu hebra. Con tu aguja lanera vas a llevar por la parte de adentro y cortas. Ya terminé de hacer todos los detalles de mi muñequita. Ahora voy a poner de esta manera, voy a colocar de esta manera por la parte del revés. Tiene que estar todo bien colocadito. Y cuando esté todo perfectamente colocado y arreglado, así te va a quedar. Aquí falta un poquito, a ver. Listo. Ahora la parte de abajo de la flor vas a introducir tu tallo. Si ustedes recuerdan, el anillo mágico está abierto. Entonces, de este punto hasta el tejido hay 3,5 centímetros. Ahora vas a cerrar tu anillo mágico. Jalas hasta que esté bien cerradito, con mucho cuidado. Y vas a colocar un poquito de silicona fría. De esta manera le pones lo suficiente como para que pegue el hilo al tallo. Como ya está cerrado el anillo, vas a dar muchas vueltas y vas a pegar este hilo. Esperas un momento que seque para seguir con nuestro proyecto. Una vez que ya esté seco, vas a colocar más silicona.
Aquí sí pones un poco más de silicona, en la punta y abajo. Introduces tu tallito, dando vueltas y empujando también. Estas partes, la parte verde y la parte amarilla, tienen que estar lo más pegado posible, lo más junto, estas dos partes. Y también te aseguras, esto es muy importante, que la cabeza esté derechita. Aquí lo voy a arreglar un poquito. Tiene que estar derechita. Ahora continuamos. Con tu aguja lanera, si ustedes recuerdan, nos quedó esta hebra en color marrón. Voy a llevar por la parte de abajo y vas a sacar por un punto bajo. Así. Por este punto. Y no cortes aún la hebra. Ahora, este hilo que dejamos, esta hebra larga que hemos dejado en color amarillo, vas a unir con el vestido. Aquí, si se dan cuenta, estas hebras delanteras nos han quedado. Tomas un punto de tu vestido en este color marrón y vas a tomar la hebra trasera en color amarillo. Aquí, esta hebra trasera. Vuelves a repetir, ajustas un poco hasta que cierre. Aquí un punto en color marrón y la hebra trasera en color amarillo. Ajustas porque esto tiene que estar bien cerradito. Ahora, estos nudos, todos, absolutamente todos, tienen que estar dentro de nuestro tejido. Ninguno puede estar fuera del tejido. Y tú continúas haciendo lo mismo. Y cuando hayas terminado de unir ambas piezas, vas a llevar por el mismo punto donde sacaste este hilo color marrón y vas a hacer unos 3 o 4 nudos para asegurar. Cuando hayas terminado de asegurar ambos hilos, vas a cortar y vas a esconder este nudo. Aquí voy a cortar y con mi aguja lanera voy a esconder este nudo. Y listo. Y así es como te va a quedar esta belleza. No olviden, mis crocheteros, que es muy importante para nosotros que ustedes puedan compartir nuestro proyecto para así llegar a más personas y que nuestro canal siga creciendo. Agradecer también si te has quedado hasta el final de este lindo proyecto. Y si eres nuevo, te invito a que visites nuestro canal, tenemos muchos tutoriales muy bonitos. Así que cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.